Dios les bendiga, hermanos, amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes un poco acerca de la palabra de Dios. Como algunos saben, hemos tenido COVID, fuimos diagnosticados con COVID desde el 9-10 de diciembre y desde entonces no he estado predicando, ¿verdad? Debido a que mi salud pues no ha estado bien y dificultades con mi oxigenación, pues ha sido una de las razones por las cuales no he podido estar predicando hasta el día de hoy, que gracias a Dios mi oxigenación va mejorando y voy a ser breve, ¿verdad? Todavía no estoy al 100%, pero quiero compartir con ustedes. La verdad es que hoy más que nunca valoro y aprecio el privilegio que Dios me ha dado de poder proclamar su palabra, de poder tener voz, de poder tener vida, de poder compartir con otros. Es algo que aprecio mucho hoy en día, esta oportunidad que Dios me ha dado, porque lo tomo como una segunda oportunidad de vida. Gracias a todos los que han estado orando por nosotros, nos han ayudado en una u otra manera y por la gracia de Dios queremos seguir adelante sirviéndole. Quiero compartir algo que el Señor me ha dado. Ha sido un tiempo muy hermoso porque de alguna manera he callado durante ya casi más de un mes en estar predicando, como he dicho, a razón de mi salud, pero Dios ha tenido un propósito. Creo que a veces el permanecer callado es para vaciarme de mí mismo y llenarme de Dios. Dios vaciándome de mí mismo para llenarme de Él y para darme su palabra y para darme mensaje primeramente para mí mismo y después para poder compartir con ustedes. Siempre me gusta leer la Biblia, me gusta leer otros libros y tengo aquí al lado mío una pequeña mesita donde tengo mis libros, mi Biblia, tengo cuadernos donde hago anotaciones de los libros que leo, de lo que leo de mi Biblia y bueno, durante este tiempo esta libretita me ha acompañado y aquí he estado anotando todo lo que Dios me ha estado regalando a través de su palabra y hoy quiero compartir con ustedes un poco al respecto. Y quiero compartir 4 aspectos respecto a la obediencia en la vida del Señor Jesucristo al hacer la voluntad del Padre, al someterse a la voluntad del Padre. Es una lucha que todos tenemos, que todos los días enfrentamos. El seguir nuestra voluntad y hacer nuestra voluntad y vivir bajo nuestra voluntad, o el seguir, el obedecer y el estar bajo la voluntad de Dios. Y la enfrentamos en todos los días, desde cómo vivimos, de las decisiones que tomamos, cómo guiamos nuestra vida, cómo guiamos nuestros hogares, cómo obedecemos a su palabra, a su consejo, cómo estamos viviendo, ¿verdad? En cada aspecto de nuestra vida, sea laboral, económico, social, familiar, personal, debe ser bajo la voluntad de Dios en todos esos aspectos. La voluntad de Dios no puede ser separada en el sentido de que pues la voluntad de Dios solamente la obedecemos cuando estamos en una iglesia o cuando leemos una Biblia o cuando necesitamos un favor de Dios o cuando las circunstancias se prestan. No, la voluntad de Dios es bajo toda circunstancia, es bajo todo tiempo, ¿verdad? Sin importar lo que está sucediendo o con quién estamos. Alguien recuerdo que me decía, es que hay lugares donde es difícil hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si estás en un hospital, si estás en una cárcel, no es lo mismo que si estás en la calle, que si estás de vacaciones, que si estás en tu casa. Es cierto, hay circunstancias donde es difícil, pero no imposible. Hay circunstancias donde no son favorables, pero no nos exenta de que debemos obedecer a la voluntad de Dios. Y quiero hablar de unos aspectos de la vida del Señor Jesucristo que nos sirven como ayuda, como ejemplo y nos animan a decir si podemos hacer la voluntad del Padre. Ahí en el Evangelio de Juan
en el capítulo 4, el Señor Jesucristo está con una mujer samaritana y en un pozo. Algunos conocen esta historia, ¿verdad? Él dice que le era necesario pasar por Samaria. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles y los judíos no veían con buenos ojos a los samaritanos. Y por lo tanto los judíos, ¿verdad? No veían con buenos ojos a los samaritanos. No pasaban por la ciudad de Samaria, preferían sacarle la vuelta aunque caminaran más para llegar a otras ciudades. Y el Señor Jesucristo dice que le era necesario pasar por Samaria. Ahí con los samaritanos, ¿verdad? Se encuentra una mujer que había ido a sacar agua del pozo y era una mujer con una vida un tanto complicada. Esta historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y usted puede posteriormente leerla. Pero estaba él solo. Después llegan sus discípulos y se sorprenden, ¿verdad? Porque lo ven hablando con esta mujer, ¿verdad? Aún la misma mujer se había sorprendido y le dice al Señor que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, cuando los discípulos dice que llegaron al Señor Jesucristo, le dice en el versículo 31, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo, versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrán traído de comer. Y el Señor Jesucristo sabía lo que ellos estaban pensando. Y su pensamiento estaba muy lejos de lo que Él quería darles a entender, quería comunicarles. Y les dice en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ellos pensaban, los discípulos pensaban en un aspecto terrenal, en un aspecto físico, en una necesidad física, como algo que es prioritario. Y una necesidad física y prioritaria es comer, es respirar, es asearse, ¿verdad? Pero el Señor va más allá de lo físico, va más allá de las necesidades y de las prioridades físicas que el ser humano puede tener, y dice, hay algo más importante, hay algo más grande que eso, hay algo más elevado que la necesidad de comer, y es la necesidad de hacer la voluntad del que me envió. A veces nosotros nos ocupamos de manera afanosa por las necesidades físicas, por las necesidades terrenales, y lo justificamos diciendo, no tiene nada de malo, tengo que trabajar, no tiene nada de malo, necesito comer, no tiene nada de malo, es que lo necesitamos en la casa, y posiblemente no tenga nada de malo, y posiblemente físicamente o familiarmente o materialmente sí sea necesario. Pero las necesidades terrenales, las necesidades físicas, las necesidades familiares nunca pueden estar por encima de las necesidades espirituales. La necesidad de trabajar no puede estar por encima de la necesidad de hacer la voluntad de Dios, la necesidad de obedecer a Dios, la necesidad de caminar con Dios, la necesidad de agradar a Dios. No puede estar por encima de ello. Y el Señor Jesucristo les muestra a ellos que su necesidad primordial no era física, sino era espiritual, y era hacer la voluntad del que lo había enviado, ¿verdad? Y Él les dice que, ¿por qué? Y les dice, porque ya es tiempo de la siega, ¿verdad? Porque ya los campos están blancos para la siega. Entonces, hoy más que nunca, tenemos la necesidad de hacer la voluntad del Padre. Con todo esto que hemos pasado, hay mucha necesidad en muchos aspectos. Gente sin trabajo, gente batallando con su salud, gente perdiendo seres queridos. Y todo eso es muy triste y es muy difícil. Pero creo que la necesidad más grande es que los que conocemos a Dios hagamos su voluntad. Y una de su parte de su voluntad es que compartamos el Evangelio, compartamos de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitado al tercer día, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
la necesidad de que este mundo le conozca, de que el ser humano nos humillemos ante Él y dejemos de pensar en nosotros mismos y dejemos de vivir esta vida queriendo regresar a una normalidad de la cual Dios ni siquiera quiere que regresemos. Aunque la llaman una nueva normalidad, debiera ser nueva en el sentido de decir, he entendido la lección, he entendido la importancia de la vida, he entendido la importancia de la gratitud, he entendido la importancia de amar y respetar a los que me rodean, he entendido la importancia de estar bien con Dios, de conocerle, de estar a cuentas con Él, de caminar con Él. Y entonces el Señor dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Otro segundo aspecto es que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5, capítulo más adelante, en el versículo 30 dice, Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, dice. Y dice, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad. Los seres humanos somos infelices, porque buscamos nuestra voluntad. Si buscáramos hacer la voluntad de Dios, seríamos más felices. Porque en el intento de buscar hacer nuestra voluntad, fracasamos. Encontramos dolor, tristeza, decepción, desánimo, desilusión. En el intento de hacer nuestra voluntad para ser felices, para mostrarle a otros que somos mejores, para agradar a otros, encontramos fracaso. Encontramos una vida de insatisfacción. La verdadera satisfacción viene cuando no buscamos nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Cuando no buscamos vivir para nosotros, agradarnos a nosotros, agradar a otros, quedar bien con otros, satisfacer nuestros deseos muchas veces carnales, terrenales, mundanos, sino buscar el hacer la voluntad de Dios es lo que verdaderamente trae satisfacción a nuestra vida. Y hasta que no lo entendamos, no seremos felices, porque nos frustramos intentando buscar hacer nuestra voluntad, creyendo que de esa manera tendremos plenitud, tendremos éxito. Y nos frustramos también cuando otros no hacen nuestra voluntad, no hacen lo que nosotros queremos. Y en ambas cosas encontramos frustración, fracaso, tristeza, dolor, desilusión. Solamente es cuando hacemos la voluntad de Dios que verdaderamente encontramos plenitud de vida, que verdaderamente encontramos gozo, victoria, plenitud de vida. Dice aquí el Señor Jesucristo, no busco mi voluntad. Dejar de buscar nuestra voluntad es renunciar a nosotros mismos, es renunciar a nuestros sueños, muchas veces es renunciar a nuestros deseos mezquinos, terrenales, a nuestras propias aspiraciones económicas, materiales, laborales, y dejar de buscar eso pensando, pues si tengo un mejor trabajo, tendré más dinero, y si tengo más dinero, tendré una mejor casa, y tendré mejor ropa, y tendré un mejor carro, y tendré mejores lujos, mejores diversiones, comeré en mejores lugares, y me tomaré mejores fotos y otros me verán que soy exitoso, que me está yendo bien y otros me van a envidiar y otros van a querer ser como yo y voy a demostrar que soy exitoso, voy a demostrar que soy feliz de manera superficial, porque detrás de todo eso puede haber un gran vacío, que aún teniendo una buena casa, un buen carro, buena comida, buenos muebles, buena ropa, dinero, no necesariamente sentir paz, no necesariamente tener gozo. Entonces, ¿cuál es la clave? Que deje de hacer mi voluntad, que no busque hacer mi voluntad, que no busque vivir para mi voluntad, sino la del Padre. Y eso comienza, dice en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿verdad? Queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Y es morir todos los días a nosotros mismos. Es renunciar a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros descansos, a nuestras comodidades, a nuestros placeres. Es morir a todo eso que daña nuestra mente, que daña nuestro corazón, que daña nuestros hogares, que obstaculiza nuestra comunión con Dios, porque estamos tan afanados, estamos tan ocupados en lo material, en hacer dinero, en lo laboral, en lo mundano, en lo superficial, que perdemos lo más importante, perdemos nuestra comunión con Dios, nuestro caminar con Él, descuidamos muchas veces la familia. Hoy he entendido que
que Dios tiene derecho a cambiar nuestra vida y nuestros planes. Antes que me diera COVID yo tenía muchos planes, los cuales no eran malos. Yo creía que eran buenos y yo decía, yo sé cómo se hace, yo sé hacer las cosas, yo sé cómo se organiza, yo sé, yo puedo, yo quiero. Pero Dios me vino a demostrar y me vino a mostrar, no es que tú quieras y que tú puedas. Es si yo quiero, no si tú quieres. Es si yo lo permito, no si tú lo quieres hacer o lo permites. Porque fin de año cambiaron muchas cosas para nosotros al enfermarnos de COVID. Pero vine a aprender eso. La Biblia dice, del hombre son de las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Buscaba mi voluntad, a lo mejor no era malo, pero no era la voluntad de Dios. Usted puede decir, es que no ando robando, no ando asaltando, no me meto con nadie, trato de darles lo mejor a mi familia. Es bueno, no es malo eso. Pero a lo mejor eso no es lo primero que Dios quiere que usted haga. Es que yo trabajo en lugar de andar en vicios, es que yo trabajo en lugar de andar robando, es que yo trabajo en lugar de andar haciendo cosas. Es bueno, pero no es una prioridad. A veces podemos tener mucho, podemos tener poco, y de nada sirve tener mucho o tener poco, porque nada de eso se antepone a la voluntad de Dios. Con mucho, con poco, gente muere. Con mucho, con poco, gente sana, porque no depende de nosotros, sino de la voluntad de Dios. Y el Señor, la clave, usted quiere ser feliz, usted quiere tener victoria, usted quiere tener paz, usted quiere tener gozo. La clave es, no busco mi voluntad, sino la voluntad, dijo el Señor Jesucristo, del que me envió, la del Padre. Y número 3, otro de los aspectos que aprendemos en cuanto a la obediencia a la voluntad de Dios en la vida del Señor Jesucristo es que el Señor nos dice que Él, mire conmigo Juan capítulo 15 para poder entender este principio. Juan capítulo 15 es uno de los evangelios que he leído durante este tiempo y ha sido de mucho ánimo y hay mucha bendición a mi vida. Dice Juan 15:10, dice, si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y, dice aquí, permanezco en su amor. Y Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí está implicado cómo el Señor Jesucristo hacía la voluntad de Dios por medio de guardar y obedecer sus mandamientos. Si no tenemos conocimiento de lo que Dios pide de nosotros, de lo que Dios quiere de nosotros, de su palabra, de sus mandamientos, si no los guardamos y los obedecemos, es por demás que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no nos obliga. Dios podría obligarnos, claro, porque Él es todopoderoso. Él podría de alguna manera forzarnos a que hagamos su voluntad. Y muchas veces, en algunas ocasiones, termina siendo así, o por las buenas o por las malas. Pero no hay necesidad de eso. Y aunque Dios puede hacerlo, no es su prioridad el hacerlo de esa manera. Su prioridad es que tengamos el conocimiento de su palabra, la guardemos y la obedezcamos, lo pongamos por obra. Si no lo hacemos es como tener el medicamento que nos va a dar la sanidad, nos va a dar la salud y no tomarlo. Entonces el Señor Jesucristo aquí dice que Él había guardado, en Juan capítulo 15, dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego dice en el 17:4 que había acabado toda la obra que le había mandado que hiciese. Y entonces cuando guardamos su palabra es que podemos tener conocimiento de su voluntad y es que podemos ser entendidos de ello para llevarla a cabo. Sin el conocimiento, o sea, nadie tropieza con la voluntad de Dios por accidente. Es que lo soñé. Es que ahí en el cielo Dios me mandó una señal. Es que Dios me reveló. No, no es así. Es por medio de su palabra que conocemos y somos entendidos de su voluntad para guardar y para obedecerla, para hacerla. Y el último y cuarto principio de esto es que dice el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, todos conocemos esta oración, Mateo capítulo 26, por favor.
Muy interesante este pasaje. Esta oración que el Señor hace en el huerto de Getsemaní se sitúa después de que el Señor ya ha celebrado la Pascua con sus discípulos en el aposento alto, ya les ha dicho que va a morir, ser sepultado y resucitado, ya les ha dicho que uno de ellos lo va a traicionar y lo va a entregar, y bueno, el Señor Jesucristo va al Getsemaní antes de ser arrestado para después ser pasado por juicios y posteriormente crucificado. Estando en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo ora, ¿verdad? Y dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Los pasajes paralelos es en Marcos capítulo 14, ¿verdad? En Marcos capítulo 14, el pasaje paralelo similar a este que nos relata ahora el evangelista Marcos, dice en el versículo 32, y vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Versículo 34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y en el 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en Lucas capítulo 22, igual pasaje paralelo aquí a Mateo y a Marcos, el Señor Jesucristo ora y dice las siguientes palabras en Lucas, capítulo 32, versículo 42, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabe algo, el gozo, la plenitud de vida está en renunciar, como lo he dicho, a nuestra voluntad y decir, Señor, hágase tu voluntad. Dígame, le digo algo, la voluntad de Dios a veces no nos gusta. La voluntad de Dios a veces nos parece difícil, sobre todo cuando muchas veces no la entendemos o no estamos de acuerdo. Porque Dios a veces permite ciertas circunstancias. Porque Dios a veces permite la pérdida de un ser querido. Porque Dios permite a veces que alguien esté sufriendo alguna ofensa, alguna injusticia, alguna calumnia. Porque alguien esté padeciendo quizá con alguna enfermedad, con algún problema familiar, en el matrimonio o personal. Y a veces no alcanzamos a comprender. Pero la voluntad de Dios no se hizo para que nosotros necesariamente la comprendiéramos en un principio, porque al final terminamos comprendiendo, al pasar de los años, al sanar las heridas, al experimentar la paz, el consuelo de Dios, terminamos entendiendo por qué Dios permitió cada una de estas circunstancias, pero al principio no lo entendemos, al principio no nos agrada, no nos gusta, al principio no estamos de acuerdo. Y el Señor dijo en uno de los evangelios, mi alma está muy triste, mi alma está turbada hasta la muerte. Él podía ser librado de ir a morir en la cruz, pero Él no está pidiendo eso, porque Él había dicho que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que había venido para dar su vida en rescate por muchos. Él no se está quejando de la copa que va a beber. Va a ser azotado, va a ser escupido, va a ser abofeteado, va a ser coronado de espinas, va a ser clavado de sus manos y de sus pies. Se van a burlar de él en la cruz, diciendo a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. La gente que un día recibió un milagro, que un día fue alimentada por él, era la gente que un día iba a estar gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Era la gente que le iba a dar la espalda. Los discípulos que habían estado con él, que habían estado por 3 años, comiendo con él, viajando con él, durmiendo con él, conociendo su corazón, son los que un día, como él dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y él no estaba renunciando a morir por nosotros, a dar su vida en la cruz por nosotros.
Él estaba diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera victoria y plenitud de vida viene cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. La Biblia dice, y termino con esto en Romanos, que Romanos 12, 1 y 2 dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios a veces no nos parece agradable, pero créame, la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Siempre será mejor que nuestra voluntad, que la voluntad de otros para nuestra vida, que la voluntad del gobierno o de este mundo para nuestras vidas. La voluntad de Dios es agradable. ¿Y por qué es agradable? Porque cuando uno obedece de principio hasta el final, siempre tiene un buen final. Siempre tiene un final bendecido, un final próspero, un final inimaginable, un final de gozo, de paz. Y lo que en un momento nos parecía desagradable termina pareciéndonos lo más agradable y perfecta, porque Dios no se equivoca. Dios se equivocó en permitir esta enfermedad, esta pandemia, en llevarse a seres queridos, amigos, a conocidos. Dios se equivocó al que algunos perdieran su trabajo. No, Dios no se ha equivocado. Su voluntad sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Eso es completa, eso es plena, eso es suficiente en nuestras vidas. Solamente la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nuestra bendición, nuestro privilegio es obedecerla y someternos a ella. Que Dios le bendiga.